Bueno, muy bien, profesor, lo escuchamos, querido. Buen día, muchachos. Vamos a hacer un tema que había quedado pendiente hoy, Sí. que es el tema de frecuencia cardíaca y niveles de entrenamiento. Cada vez se utilizan más los pulsómetros o los cardiotacómetros para medir la frecuencia cardíaca, y la frecuencia cardíaca es un gran indicativo del nivel de entrenamiento y es una herramienta muy precisa para nosotros, aquellos profesionales que se dedican a entrenar a individuos en cualquier área de entrenamiento, porque nos permite ajustar mucho los niveles de entrenamiento. Entonces vamos a tratar de desandar un poquito el camino para que la gente pueda ayornarse de qué se trata esto de la frecuencia cardíaca y el entrenamiento de manera muy sencilla. Todos aquellos que nos dedicamos a hacer ejercicio físico, y aún aquellas personas que no se dedican a hacer ejercicio físico, debiéramos saber cómo funciona nuestro corazón en relación a la frecuencia cardíaca, y también debiéramos saber cómo se va adaptando el organismo a través de la frecuencia cardíaca y las respuestas del corazón al entrenamiento, porque esto nos pone en lugares de certeza que nos pueden ayudar a recorrer mejor el camino del entrenamiento. Ese es el concepto. Si yo sé cómo funciona mi frecuencia cardíaca y la puedo utilizar, voy a saber mejor cómo me entrené hoy, cómo me voy a recuperar para mañana y cuáles son las respuestas que todo el organismo da al esfuerzo que yo le estoy proponiendo. Bien. ¿Qué es la frecuencia cardíaca? Es muy sencillo y todos lo sabemos. Es el número de veces que el corazón se contrae en un minuto, y es importante conocer su funcionamiento, como decíamos, porque desde el lugar de poder conocerlo vamos a dosificar la intensidad y la duración del entrenamiento. Todas las personas podemos fácilmente saber cuál es nuestra frecuencia cardíaca, y acá hay un punto que es importante. En general todos vemos que nos tomamos la frecuencia cardíaca en el cuello. Y la frecuencia cardíaca debe tomarse en cualquier arteria que esté cerca de la piel. Puede ser el cuello, puede ser la muñeca, puede ser la sien, puede ser al costado de la oreja, puede ser detrás de la rodilla, puede ser en la parte alta del pie. Hay un aspecto que es importante. Cuando uno se toma la frecuencia cardíaca en el cuello, en esa zona hay unos nódulos vagales que generan, con un masaje adecuado, un reflejo de bradicardia, o sea, podemos bajar la frecuencia cardíaca. Aquellos que conocen, masajeando esa zona pueden hacer bajar la frecuencia cardíaca. Entonces, en algunos casos muy extraños y esporádicos, uno puede hacer algo que está fuera de lugar. Por lo cual yo les recomiendo a todos aquellos que se toman la frecuencia cardíaca que lo hagan en otra zona que no sea el cuello. Bien. Es un poquito más complejo, pero es una cuestión de adaptarse. Bien. Entonces, sabido esto, uno se toma la frecuencia cardíaca en cualquier momento del día y fácilmente sabe en qué lugar está. Si está agitado, si no está agitado, si se está entrenando, cuál es su frecuencia de entrenamiento, cómo se recupera 2 minutos después, 1 minuto después. Entonces, tomarnos la frecuencia cardíaca es muy fácil y debemos aprender a hacerlo para tener desde ese lugar referencias del entrenamiento y de en qué lugar estamos. ¿Qué es la frecuencia cardíaca de reposo? Es la que se toma al despertar. Uno se despierta, estando en la cama, se toma la frecuencia cardíaca, y esa es la frecuencia cardíaca de reposo. La frecuencia cardíaca de reposo es un indicativo del nivel de entrenamiento que tenemos hoy. La frecuencia cardíaca de reposo es un indicativo de si estamos relajados o estamos tensos. La frecuencia cardíaca de reposo nos ayuda a que todo funcione mejor y más fácil en tanto y en cuanto sea baja, sea cada vez más baja. No es lo mismo tener una frecuencia cardíaca de reposo al levantarnos para un individuo como yo, de 50 años, de 80, 85, que tener una de 45, o una de 50, o una de 60. Bien. Entonces, la frecuencia cardíaca de reposo es un indicativo de en qué lugar estamos hoy en relación al entrenamiento, al estrés, a los hábitos de vida, al exceso de peso y, por otro lado, a cómo dormimos. Como se toma a la mañana, la frecuencia cardíaca de reposo es un indicativo de cómo dormimos o qué comimos el día anterior o cómo nos recuperamos del entrenamiento de la noche anterior. Bien.
Dijimos que es la de reposo. Vamos a definir qué es la frecuencia cardíaca máxima teórica. La frecuencia cardíaca máxima teórica es aquella que podemos alcanzar teóricamente, si todo funciona bien, de acuerdo a nuestra edad. En mi caso, la frecuencia cardíaca máxima teórica, que se define como 220 menos la edad, es de 170. ¿Por qué 220? Porque los estudios o la estadística o la referencia dice que al nacer tenemos 220 latidos por minuto de frecuencia cardíaca y que vamos perdiendo una por cada año de edad. Entonces, la frecuencia cardíaca máxima teórica que yo puedo alcanzar es 170 pulsaciones, 220 menos mi edad. Esto es un indicativo. La gente bien entrenada puede superar su frecuencia cardíaca máxima teórica, pero a los fines prácticos de ordenar el entrenamiento de cualquier individuo, 220 menos la edad nos da la frecuencia cardíaca máxima alcanzable. La próxima frecuencia cardíaca que vamos a referir es la de reserva. Dijimos la de reposo, dijimos la máxima. La de reserva, básicamente es sencillo, es la máxima menos la de reposo. En mi caso, que tengo 50 latidos por minuto al despertarme, 170 menos mi 50, que es mi frecuencia cardíaca de reposo, es 120. Esa es mi frecuencia cardíaca de reserva. O sea, de donde estoy al partir el día, tengo para usar en cualquier circunstancia. Tengo que correr un colectivo, tengo que entrenarme, me siento estresado porque mi jefe me quiere echar de la oficina, ahí tengo frecuencia cardíaca de reserva. Y fíjense que esta no es una frecuencia cardíaca menor, porque si uno se va a hacer una ergometría de control para saber si el corazón funciona bien, el médico lo que trata de hacer, o el técnico lo que trata de hacer, es alcanzar la frecuencia, el 85% de la frecuencia cardíaca de reserva. Entonces, si mi frecuencia cardíaca de reserva eran 120, alcanzar el 85% en una ergometría de esos 120 indica que funcionalmente mi corazón está en orden. Desde ese lugar, la frecuencia cardíaca de reserva es importante porque nos va a servir para calcular la frecuencia cardíaca de entrenamiento. Yo a esta altura ya estoy infartado. Vamos por 3, Pablo. Vamos por 3. No, digo con la frecuencia cardíaca reserva, de nacimiento, de toda esa historia. Son 3 las que usamos básicamente para entrenarnos. La de reposo, la máxima y la de entrenamiento. Bien. Que hay que hacer una cuentita que vale la pena, la vamos a mencionar, pero que hoy no es importante. Pero hay diferentes niveles de entrenamiento que tienen que ver con el porcentaje de la frecuencia cardíaca de reserva. Entonces, el entrenador le va a ir indicando al entrenado los niveles de entrenamiento que hay que alcanzar en el día de hoy, según lo que haya planificado, y que estará específicamente direccionado a través de la frecuencia cardíaca máxima, la de reserva y la de reposo. Y la frecuencia cardíaca de entrenamiento es la de reserva por el porcentaje de intensidad con el que vamos a trabajar, más la de reposo. Si yo quiero entrenar al 80%, mi frecuencia cardíaca va a ser mis 120 de reserva por 0,8, y a eso le voy a sumar los 50 de mi frecuencia cardíaca de reposo. Parece complejo, pero no lo es tanto, y a los fines prácticos, al individuo que está escuchando del otro lado de la radio, a la persona que está escuchando del otro lado de la radio, no le hace mella en este proceso que estamos tratando de explicar. Hoy en día, con los famosos relojes, con todos estos famosos relojes que hay, que se conectan a los satélites, nos miden las distancias que estamos recorriendo y nos dan la frecuencia cardíaca con una precisión absoluta, para los profes planificar un entrenamiento ajustando mucho los niveles de intensidad de acuerdo al lugar en el que queramos entrenar es relativamente sencillo y muy valioso, aunque no indispensable. O sea, podemos hacerlo igual sin tener el reloj si podemos enseñarle a los atletas individuos a tomarse la frecuencia cardíaca, hacemos juntos las cuentas necesarias y vamos por ello. Entonces,
si uno puede aprender estos conceptos que estuvimos tratando de explicar hoy, el entrenamiento se hace mucho más sencillo, lo ajustamos en relación a qué queremos gastar, si queremos consumir grasas, hidratos de carbono, si vamos a hacer un entrenamiento de intensidades elevadas, un entrenamiento de recuperación con intensidades bajas. Así que, dicho esto, muchachos, tómense mañana a la mañana la frecuencia cardíaca, tómensela 7 días más cuando se levanten para ver cuál es su frecuencia cardíaca de reposo, hagan las cuentas necesarias y pónganse a entrenar. Como siempre me mintieron, Pablo. Okay. Con esto de pónganse a entrenar. Me dijeron que iban a venir a entrenar. No, ahora tengo una explicación, vas a ver. Ahora viene la explicación. Después, Ahora viene la explicación. Así que, muchachos, buen fin de semana. Les cuento que el domingo volvemos a ir a Calle Recreativa, en M40, a bailar zumba, a hacer funcional, Oroño y Cochabamba. Los espero, Pablo. Sé que el Parque Independencia es tu zona. No. 10 de la mañana. Después te digo cuál es mi zona, pero no. M40. Buen fin de semana para todos los oyentes. Listo. Nos vemos la semana que viene. Chao, Nos escuchamos la semana que viene.